Gloria a Dios, hermanos, muy buenos días, tenga cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad, hermanos, de tener un día especial. Hermanos, siempre que tenemos momentos para el Señor es un día especial, así que damos gracias a Dios porque Él ha querido siempre bendecirnos. Así que hoy es un día especial y ustedes pueden recordar, hermanos, cómo desde el Génesis Dios determinó un día en el cual todos le podemos alabar, todos debemos de alabarle. Todos debemos de tener comunión con Él. Y este día no es la excepción. A lo largo de todos los tiempos, de los siglos, de la eternidad, hermanos, Dios destinó un solo día para entregarles completamente nuestras vidas a Él. Gloria al Señor, así que, hermanos, si tú estás conectado, has cumplido con uno de los requisitos que Dios ha determinado. Así que damos gracias a Dios, hermanos, porque ustedes han abierto también sus casas. Cuando abren sus casas, hermanos, para escuchar la palabra del Señor, es una gran bendición, una gran oportunidad de poder recibir, hermanos, la palabra de Dios desde su casa. Así que, hermanos, siéntanse agradecidos, hermanos, siéntanse contentos, siéntanse cómodos y pues damos gracias a Dios por este día. Amén. Bueno, en días anteriores hemos estado estudiando, hermanos, una serie de reflexiones, teniendo acerca de los propósitos divinos, acerca de la palabra de Dios. Habíamos dicho, hermanos, que Dios siempre en su voluntad ha querido bendecirnos. Dios siempre quiere estar con nosotros. Dice, hermanos, que Él no nos va a dejar nunca. Dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto, hermanos, ha sido una palabra que se ha perpetuado a lo largo de los siglos, hermanos, de las generaciones y de todos los tiempos. Amén. Así que Dios siempre ha querido manifestarse con nosotros. Ya me habíamos dicho, hermanos, que el tema central de la Escritura es Dios mismo. Toda la Escritura habla de Dios mismo, nada más que en diferentes formas y maneras. Ustedes pueden observar cómo la Escritura, todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, siempre habla acerca de Dios y acerca de su Hijo amado. Así que, hermanos, pero de una u otra manera Dios siempre se ha querido manifestar a la humanidad de diferentes formas. Entonces, hermanos, Dios se ha dado a conocer. O sea, si el tema de la Escritura es Dios, Dios mismo, podemos suponer, hermanos, que Dios, a su vez, hay 4 temas que engloban el conocimiento de Dios. Y esto es, hermanos, el conocimiento de Dios mismo. Ustedes recuerden que desde un comienzo Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Cuando Dios comisiona a Moisés a ir ante Faraón, y le dice Moisés a Dios, bueno, y si me pregunta el Faraón, ¿de parte de quién? Le dice Dios a Moisés, ve y dile que yo soy el que soy. Es decir, hermanos, no hay otro nombre tan grande para poder identificar a Dios como el yo soy, el gran yo soy. Gloria al Señor. Bueno, ese es un punto, pero también para poder conocer a Dios, lo podemos conocer a través de su amado Hijo Jesucristo. Jesucristo, hermanos, si ustedes recuerdan en Juan capítulo 17, versículo 3, Jesucristo había dicho, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que conociendo a Jesucristo también estamos conociendo al Padre Celestial. Gloria al Señor. Y también, hermanos, uno de los propósitos de la Escritura, un tercer aspecto que se había mencionado para conocer a Dios mismo es, hermanos, a través de la salvación. Y esto, hermanos, también conlleva el propósito de la iglesia. Así que, hermanos, el mensaje de la salvación es un mensaje que también es de suma importancia en las Escrituras y subyace ahí en las mismas Escrituras a lo largo de todos sus libros. Gloria al Señor. Y finalmente, hermanos, hablando para poder conocer, hermanos, a Dios a través de las Escrituras, el último propósito es conocerle a Dios en todo lo que es su soberanía, en toda la creación. Amén. Entonces hay 4 aspectos que podemos conocer a Dios. Primeramente, conocerle directamente a Dios mismo en su calidad de su divinidad, en sí mismo. Conocer a Jesucristo, que conoce a Jesucristo, conoce al Padre Celestial. Hermanos, conociendo, hermanos, a Jesucristo, podemos conocer a su vez la obra salvadora, el propósito de la salvación y la fundación, el crecimiento y de la iglesia.
Gloria al Señor. Y finalmente todo esto, hermanos, conlleva un punto final, la soberanía de Dios sobre toda la creación. Gloria al Señor. Bueno, entonces habíamos dicho en el primer aspecto, sí, que habíamos dicho que conocer al único Dios verdadero. Ustedes recuerdan ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 6, dice la Escritura, dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Observen, hermanos, ahí está la palabra de el yo soy. Yo soy, hermanos, no hay otro nombre que se pueda conocer a Dios más que su mismo nombre. Porque si nosotros decimos Dios es bueno, pues es más que eso. Es grande, es más que eso. Es santo, es más grande. Entonces no hay nombre, no hay... Hermanos, podemos decir todos los adjetivos que conocemos acerca de Dios, pero Él rebasa todos esos adjetivos. Él es eso y Él es más. Gloria al Señor. Bueno, Moisés era un hombre de Dios y Dios se le reveló como el soberano. Pero ustedes también recuerdan que hubo un gentil que no conocía a Dios, y ese es Poncio Pilatos. En Juan capítulo 18, versículo 38, vemos que era un gentil romano. Y dice, vamos ahí a Juan capítulo 18, lo del Señor 18, 38. Vemos ahí que dice, Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, ninguna falta halló en él. Si ustedes observan, Pilato, en todos los momentos él quería salvar a Jesucristo de la cruz, hermanos, pero también él se veía presionado. Hermano, él estaba realmente obligado a condenar a Jesucristo por el alto grado de responsabilidad que él tenía. Recordemos que Pilato él era uno de los súbditos del Imperio Romano, hermanos, y en colaboración con los judíos, con los principales judíos, sí, orillaron a Jesucristo a ser llevado a la cruz. Así que por más que él pudo salvarlo, hermanos, él no pudo, pero dentro de eso él expresó una palabra, dice que es la verdad. Realmente no conocía cuál era la verdad, ¿sí? Dice Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que Pilato ni conocía a Jesucristo ni conocía a Dios. Gloria al Señor. Bueno, ese era uno de los propósitos, pero también hay un segundo propósito que nos habla de la Escritura. Y el propósito de la Escritura es conocer, hermanos, el tema de la salvación. Gloria al Señor. Y eso es sumamente importante, conocer el tema de la salvación. En Juan capítulo 5, gloria al Señor. Juan capítulo 5, versículo 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, observen, está acentuando la palabra, y cree el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Son dos palabras que se mencionan, hermanos, ahí es el que conoce mi palabra, dice el que oye mi palabra y cree en el que me envió, este es Jesucristo, tiene vida eterna. Así que, hermanos, uno de los propósitos de la palabra de Dios es darnos vida eterna, hermanos, en colaboración con Jesucristo. Así que damos gracias a Dios porque su palabra, dice la Escritura, que produce vida. Su palabra es vida en sí misma. Su palabra, hermanos, nos da la estabilidad espiritual que nosotros necesitamos. Aleluya. Cuando nosotros vamos ahí a la epístola de Romanos capítulo 10 del apóstol Pablo, Romanos capítulo 10, versículo 12 y 13, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Observen, hermanos. Bueno, un judío era una persona que estaba circuncidado y un gentil habla de una incircuncisión y vamos a hablar después acerca de esto. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque él mismo, ¿sí? Es el Señor, se está refiriendo a Jesucristo. Él es el que rompió esta cadena de separación. El Señor que es rico para con todos los que le invocan. ¿Sí? Y luego dice ahí mismo, dice en el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y se está refiriendo, hermanos, no a Dios Padre, sino a Jesucristo.
Así que, hermanos, uno de los temas capitales de la Escritura es conocer a Jesucristo, y Él es el que produce la salvación. Esto hace ver muchas cosas, hermanos, que la salvación no viene por esfuerzo propio. La salvación no es por obras propias, no es por conducta. De antemano, recuerden, hermanos, que tenemos nuestra vieja naturaleza, nuestra naturaleza caída, y por consiguiente somos reos de condenación eterna. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos, por más que podemos portarnos bien, no alcanzamos al estándar que Dios nos está demandando. Así que, hermanos, no es por obras, sino es, hermanos, cuando uno ve la cruz. Cuando ve la cruz, entonces tiene vida eterna. Gloria al Señor. Y luego dice en Romanos capítulo 10, versículo, dice 12 y 13, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Ahora quiero hablar sobre judíos y griegos. Esto es, hermanos, que ya no hay distinción entre judíos y griegos, sino que son ahora una misma carne, son un mismo ser. Y todos, hermanos, ahora tenemos cabida al tema de la salvación. Si ustedes observan, Cristo Jesús, el Padre Celestial se le apareció a Abraham en un comienzo, en los albores de la humanidad. Pero, hermanos, Abraham iba a representar el linaje mesiánico, el linaje de Jesucristo, ¿sí? Y, hermanos, el Evangelio fue dado primeramente a los judíos. Y como fue dado a los judíos, en ellos cabía la salvación. Pero los judíos lo rechazaron. Y al rechazarlo, entonces, ahora, hermanos, el Evangelio fue dado al mundo gentil. Entonces, ahora los judíos, hermanos, quedaron rezagados por haber despreciado el Evangelio. Por entonces, Dios usó al apóstol Pablo, ahora para ministrarles, dice que a gentiles. Por eso es que él dijo que él se iba a los gentiles, dejaba a los judíos para irse a los gentiles. Eso no excluye, hermanos, que los judíos ahora no hayan tenido la salvación, sino que también, hermanos, gracias a ellos, nosotros conocemos el Evangelio. Pero, hermanos, cuando ellos lo rechazaron, el Evangelio se tornó a los gentiles. Y ahora, tanto judíos como gentiles, hermanos, adquirimos la salvación. Por eso dice el apóstol Pablo aquí, es sin distinción. Dice judíos y gentiles sin distinción. Y ahora, si nosotros vamos a Santiago, el libro de Santiago, que es el hermano de Jesucristo, Santiago, el hermano de Jesucristo, capítulo 1, versículo 25, ahora dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ay, perdón, hermano, es 1:21, perdón, hermanos, pues no me checaba. Disculpe, hermanos, es 1:21. Dice, por lo cual, dejad toda inmundicia y superfluidad de malicia y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. La última parte ponemos atención. Dice, recibir la palabra implantada. ¿Implantar en dónde, hermanos? Bueno, ahora dice, acuérdense que dice el apóstol Pablo en Corintios, dice en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia. Gloria al Señor. Mira, hermanos, yo para que sepa qué es lo malo, no necesito recibir, ¿sí?, una cátedra de lo que es la maldad. Dios puso principios en mi mente, como en la conciencia, para determinar lo que es bueno y lo que es malo. El problema de muchos es que muchas veces la conciencia, dice el apóstol Pablo, que se entenebrece. Es decir, hermanos, pierde, hermanos, su santificación, por decirlo así, hermanos. Pierde, hermanos, su nivel para poder entender lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, aquí dice que es la palabra que está puesta en nuestro corazón, dentro de nosotros, hermanos, que nos puede dar salvación. Así que uno de los aspectos importantes, hermanos, de la palabra, también es procurar la salvación. La salvación, hermanos, bueno, que ya después vemos que está expresada en Cristo Jesús. Amén. Hay un tercer aspecto que podemos hablar acerca de lo que produce la palabra de Dios. ¿Y qué es, hermanos? Fe. Produce fe. La palabra de Dios produce fe. Bueno, ¿y qué es la fe?
Entonces, bueno, hemos hablado mucho y largo acerca de lo que es la fe. Primeramente vamos a 1 Corintios. Hay muchas cosas acerca de la fe. 1 Corintios nos dice, capítulo 13, versículo 13. 13, hermanos, la fe, hermanos, es un fundamento. Es un fundamento. Sí, juntamente con la esperanza y con el amor. Recuerden, dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y la caridad o el amor. Estas tres, pero la mayor de ellas es la caridad o el amor, gloria al Señor. Así que vemos aquí que se menciona la fe. Así que la fe es una esperanza, pero es un fundamento. Y cuando hablamos de fundamento, hermanos, recordemos que Cristo Jesús es nuestro fundamento en nuestras vidas. Él es la piedra o la roca, dicen que fue reprobada por muchos, pero Él es la roca. Pero si nos pensamos en la fe, no solamente nos podemos contentar que la fe, hermanos, es un fundamento, sino que también, en Gálatas, también se menciona lo que es la fe. Gálatas capítulo 5, versículo 22, ¿qué es, hermanos? Es un fruto del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gloria al Señor. Así que fe no solamente es un fundamento, sino que también es un fruto. Fruto, y te lo voy a decir que es un fruto, dice más, el fruto del Espíritu. Si ustedes observan, hermanos, está en singular. Dice más, el fruto del Espíritu es amor. Es decir, es como un árbol con diversos frutos. Hermanos, uno es amor, otro es amor, gozo, otro es paz, otro es paciencia y así, hermanos, incluyendo la fe. Así que, ¿qué vemos aquí, hermanos? Si es un fruto, es la vida de Cristo en nosotros. Recordemos porque los primeros tres y luego los otros tres y los otros tres son 9. Uno es lo que Cristo siente, lo que Cristo piensa y lo que Cristo actúa. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Voy a ir, aquí tengo en el libro de Gálatas tengo unas notas, que a veces ya mi Biblia está muy marcada de tantas cosas que le hago, ya necesito otra Biblia, porque ya está muy marcada. Mira, los primeros, hermanos, aquí en mis notas, en amor, gozo, paz, en paciencia, benignidad y bondad, es, hermanos, lo que Cristo piensa. ¿Sí? Y luego cuando fue mansedumbre y templanza, como Cristo actúa con fe, actúa con mansedumbre, actúa en templanza. Y cuando nosotros hablamos, bueno, aquí está entonces ya la fe. Cristo actuó con fe, se movió en fe. Ustedes recuerdan aquella ocasión cuando él estaba en una barca y la barca empezó a marmolearse, a moverse. Hermanos, él estaba en paz, gloria al Señor, estaba en fe, porque él estaba creyendo que Dios estaba con él. Y bueno, cuando nosotros hablamos de amor, gozo y paz, estamos hablando de cómo Cristo siente. Cristo Jesús siente amor. ¿Sí? Cristo Jesús actúa en fe, en mansedumbre y en templanza, y Cristo piensa con paciencia, con benignidad y con amor. Así que la fe no solamente es fundamento, sino que también es un fruto, pero hay algo más que no ha acabado. Así que la fe también lo podemos ver, hermanos, en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo del 8 al 10. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Bueno, ustedes ya se lo saben. ¿Qué hay aquí? Vemos los dones del Espíritu Santo. Dice, porque a la verdad, a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Son dones, a otros palabras de conocimiento por el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y aquí está fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otros el hacer milagros, y a otros profecía, y otros discernimiento de Espíritu, y a otros diversos géneros de lenguas, y otros interpretación de lenguas, y etc. Yo creo que con esto podemos entender, hermanos, ¿qué es el don, hermanos? Bueno, dice en Corintios también que están repartidos a toda la iglesia.
No es que uno ostente todos los dones, ¿sí? El único que podía ostentar todos estos dones, hermanos, en perfecto equilibrio era precisamente Jesucristo. Pero ahora dice la Escritura que fueron repartidos a toda la iglesia para que la iglesia fuese edificada. Difícilmente, hermanos, alguien puede tener algunos dones, en su totalidad de estos dones, los del Señor, porque es difícil que alguien los pueda tener. Jesucristo los tuvo también. Así que vemos aquí también el fruto de Cristo en nuestra vida y vemos los dones, ¿sí? Repartidos a toda la iglesia. Así que, bueno, y finalmente, ¿qué es la fe? A ver, ¿qué más, hermanos? ¿Qué es la fe? Bueno, me estoy recordando, la fe es también, es un sentido del Espíritu. Es un sentido del Espíritu, ¿por qué? Ustedes recuerdan que tenemos 5 sentidos en el alma. Tenemos 5 sentidos en el cuerpo y tenemos 5 sentidos en el espíritu. Gloria al Señor. Así que, hermanos, en el espíritu está fe, esperanza y amor. Ahí está que también que son fundamentos. Pero fe, hermanos, es, si nosotros lo pasamos al sentido del cuerpo, es como nuestros ojos. Así que fe. Y si lo pensamos a nuestra alma, o sea, en el sentido, en el nivel de nuestros 5 sentidos espirituales, son nuestros ojos. En nuestros 5 sentidos en el alma es nuestra imaginación. Y en los 5 sentidos de nuestro espíritu, entonces es la fe. ¿Sí? Y ahí está la fe, esperanza, el amor. Y luego es temor de Dios y adoración. Bueno, ya estoy hablando mucho me estoy haciendo muy complejo, ¿no? Pero lo que quiero decir, hermanos, es que la fe, hermanos, ¿qué es lo que va para? Cuando tú lees la Biblia, hermanos, lo que va a aparecer es que está siendo ministrado no solamente a tu espíritu, sino que también a tu alma. Y lo que va a provocar, hermano, es la fe en ti. Recuerda algo importante. En Lucas capítulo 17, vamos a leerlo porque es sumamente importante. Lucas 17, ¿de dónde viene la fe? ¿De dónde surge la fe? Lucas 17, capítulo 17, versículo 5 dice, y los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Así que la fe, hermanos, no es nuestra. Y ahora, si le están diciendo a Jesucristo, es que la fe es de Jesucristo. Brota, hermanos, la fe es de Cristo. Cristo, hermanos, es ahí el autor, hermanos, la fuente de donde surge nuestra fe. Gloria al Señor. Bueno, pero algo importante. Vamos a entenderlo, vamos a darle la dirección correcta. Ahí en Romanos, ahora Romanos capítulo 10, aleluya, 10, 17, ¿sí? Entendemos esto. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer la fe? Va a provocar, hermanos, ¿qué hace la palabra de Dios? Que la palabra de Dios va a provocar la fe en nosotros. Gloria al Señor. Pero esa palabra, ¿hasta dónde entra, hermanos? ¿Entra a mi piel? ¿Entra a mi intelecto? ¿A dónde entro? Bueno, ahora vamos, ¿desde dónde va a venir, hermanos, esa fe? En Hebreos, hermanos, yo me fascino, hermanos, le doy gracias a Dios por entender estas cosas. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ahora dice, porque la palabra de Dios, ¿qué? Es viva y eficaz. Dice, es viva y eficaz y más penetrante, en otra traducción dice más cortante. Aquí dice más penetrante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir del alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, ¿qué estás diciendo, hermanos? Fíjate, cuando tú lees la palabra de Dios, hermanos, estás provocando fe en ti mismo. Y esa fe, hermanos, entra a donde no entra directamente a mi mente, ni no entra a mis sentimientos. No, dice la palabra que entra, dice que más penetrante que toda la espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Habla de los tuétanos. Hermanos, dice que, hermanos, es hasta los huesos. Y los huesos, hermanos, te voy a decir algo importante. Es el lugar donde se genera la sangre. En otras palabras, hermanos, la palabra de Dios entra hasta lo más interno de nuestro ser.
hermanos, y eso, hermanos, repercute ahora ya en nuestra alma, en nuestro espíritu, hermanos, y cambia nuestra nueva naturaleza. Esta naturaleza, hermanos, que tenemos poco a poco va menguando, la naturaleza caída. Y la obra de Cristo, a través de la palabra de Dios, empieza a cobrar su efecto. Amén. Por eso dice aquí, hermanos, dice, y más penetrante que toda espada de dos. Observen, espada. Cuando uno piensa una espada, ¿qué es? Pues piensa un sable, una espada así grandota, pero no, hermanos. La palabra que se traduce aquí de espada es un pequeño bisturí, así chiquito, hermanos, con los que van a operar. Pero ¿sabes qué? Pero ¿qué bisturí? Porque, hermanos, cuando entra al cuerpo, rasga, hermanos, la parte de ambos lados, porque tiene filo en ambos lados. Así que rasga de un lado y rasga del otro. Y dice, hermanos, que penetra. De tal manera, hermanos, que un sable, hermanos, aquí la palabra no se usa como un sable grande, sino como un bisturí. Y la palabra entra hasta dentro de nuestro ser. Hermanos, y eso nos cambia, nos provoca. Amén. Entonces, esa es otra de las consecuencias de leer la palabra de Dios. Aleluya. Bueno, pero hay algo más, hermanos, que hace la palabra del Señor. Vamos a recapitular un poquito. Primeramente, hermanos, nos permite conocer al único Dios verdadero. ¿Sí? Después, hermanos, la palabra de Dios provoca salvación, nos da salvación. Después, la palabra de Dios, hermanos, produce nuestra fe. La fe. Hay un cuarto aspecto. La palabra de Dios, hermanos, dice, quien conoce su palabra, sí, con él vamos a heredar sus bendiciones, sus promesas. Amén. Vamos a heredar, vamos a recibir lo que no conocemos, lo que no sabemos. Bueno, en Efesios capítulo 2, aleluya, Efesios capítulo 4, disculpe, hermanos. Regreso. Efesios capítulo 4, versículo 18. Antes de que leamos, vamos a entender cuál es nuestra vieja naturaleza. Bueno, tenemos la naturaleza caída, somos hijos de Adán, por consiguiente tenemos la naturaleza caída, de adámica. ¿Sí? Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esto es, hermanos, ¿qué es entenebrecido? Es estar en oscuridad. Dice la Escritura que nosotros tenemos el entendimiento oscuro, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué está diciendo en otras palabras, hermanos? Bueno, que cuando no conocemos a Cristo, vivimos en tinieblas, vivimos en pecados, alejados de la ciudadanía de Dios. Somos por naturaleza hijos de maldición. Somos malditos. Malditos, hermanos, porque no tenemos la nueva naturaleza. Así que esa es nuestra biografía. Antes de conocer a Jesucristo, hermanos, estamos en tinieblas. Dice que tenemos el entendimiento entenebrecidos y ajenos a la vida de Dios. En otras palabras, en nuestras líneas dice la Escritura, sin Cristo. Hermanos, y Cristo es la luz. Así que vivimos en tinieblas, sin Cristo y alejados de Dios. Hermanos, no tenemos oportunidad de haber conocido su palabra. ¿Sí? Así que, hermanos, no conocemos a Cristo, no conocemos a Dios, no conocemos su palabra y por consiguiente vivimos en tinieblas. ¿Sí? Vivimos en pecado. Y dice la Escritura que cuando no conocemos su palabra, tenemos pecado de omisión. ¿Qué es pecado de omisión? Hermanos, es aquello que nosotros sabemos que debemos hacer y no lo hacemos. Por ejemplo, si dice la Escritura, amarás, ¿sí?, a tus padres, y yo no los amo, pues si bueno es que yo no les hago daño, pues aún así, hermanos, es pecado de omisión. Estás viviendo en pecado porque no los amas. Y así sucesivamente. Bueno, ahora sí regresamos al capítulo de Efesios, capítulo 2. Ahora sí, es a donde quiero llegar. Capítulo 2 y versículo 11. Aquí nos vamos a quedar un ratito. Capítulo 2, versículo 11 dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo, ¿cuál es ese tiempo en el pasado?
hermanos, que no conocíamos a Cristo. No estaba, hermanos, la palabra revelada en nuestro corazón. Acordaos que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en la carne, eran llamados incircuncisos. Les había dicho que iba a tomar el tema de la circuncisión y la incircuncisión. Estamos en él. Eran llamados incircuncisos por lo que es llamada circuncisión hecha por mano en la carne. Quiero poner aquí énfasis en algo. Dice que estamos sin Cristo. Sin Cristo, hermanos, alejados de la ciudadanía. Alejados, hermanos, del temor del Señor. ¿Qué es temor? Temor no es alejamiento de Dios, sino más bien temor es acercamiento. Es reconocimiento de su grandeza, es reconocimiento de su señorío sobre nosotros. La gente entiende mal el concepto de temor de Dios. Temor de Dios es como, en un sentido superfluo, puede pensar que es alejamiento, porque hay un temor, no, hermanos. Temor es reconocimiento de su grandeza. Temor es, hermanos, reconocimiento de su majestuosidad. Así que dice, pero estaba sin Cristo. Observa, hermanos, estábamos en una pobreza espiritual. Antes de no conocer a Jesucristo, vivíamos una pobreza espiritual. Dice sin Cristo, hermanos, y si estábamos sin Cristo, tampoco éramos partícipes de su iglesia. Sí, de su iglesia. ¿Sí? No éramos parte, hermanos, de su linaje escogido. No éramos parte, hermanos, de las promesas que teníamos, que estaban reservadas para nosotros. Y luego dice que los pueblos gentiles eran incircuncisos. Ahora sí, ¿qué es incircuncisión? Si lo vemos en un término médico, hermanos, es una operación quirúrgica que se da en el pene, en la parte principal, hermanos. Sí, es quitar el prepucio, la parte principal, hermanos, el pene. Es decir, hermanos, esta parte, cuando no es alojada, lo que provoca es suciedad. De tal manera, ¿sí?, que está diciendo que los gentiles eran incircuncisos, es decir, eran sucios, ¿sí? Y luego dicen que eran gente inmerecedora, a su vez, del Evangelio. Ahora, vamos en Samuel, bueno, no lo voy a leer, sino que solamente como una referencia. En el libro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, ustedes recuerdan que David llamó al filisteo Goliat, lo llamó incircunciso, porque, hermanos, porque era gentil, es decir, no era judío, y David se iba a batir en ellos en ese momento, gloria al Señor. Bueno, entonces vemos que cuando hablamos de incircuncisión, ¿sí?, está dando, hermanos, como una situación de suciedad, ¿sí?, como también como de menosprecio, como una situación, hermanos, de que son parte de otro linaje. Gloria al Señor. Vamos a verlo un ejemplo claro, ¿sí? En Mateo, capítulo 15, Mateo 15, versículo 22 al 28. Ahora, ¿sí? A los incircuncisos o a los gentiles, ¿sabes también cómo se le llamaban? Se le llamaban perros. Hermanos, y es un apelativo de ofensa. Pero, hermanos, es muy cierto, ahorita lo vamos a entender. Dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Bueno, ¿qué vemos aquí? Esta mujer no era judía, era cananea, ¿sí? En otras palabras, no estaba dentro del estirpe de la nación de Israel. Era gente, hermanos, cuando dice que era cananea, ¿sí? Canaán estaba al norte de Jerusalén, está al norte, allá como por Damasco, hoy en nuestros días, cerca ahí de Siria, así que ella no pertenecía al linaje judío, pero ve a Jesucristo, hermanos, que está haciendo milagros. Hermanos, si una mujer tenía necesidad,
Su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Así que, ¿quién no haría eso por su hija? Entonces, pero él no le respondió palabra. Y sus discípulos vinieron y le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Quiere decir que le era molesto aún a los judíos. Jesucristo simplemente la ignoró, pero los judíos pero los apóstoles les era molesto. Y aquí dice, y él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Puedo hablar mucho esto acerca de las ovejas perdidas. ¿Quiénes eran ellas, las ovejas perdidas? Bueno, ustedes recuerdan ahí en el Antiguo Testamento que las ovejas perdidas eran las 10 tribus que fueron las que fueron tomadas por el imperio asirio, que fueron llevadas en cautividad y que nunca regresaron. Entonces ahí se mezclaron. Los judíos, hermanos, las 10 tribus, a excepción de la tribu de Judá y de algunos desertores de la tribu de Benjamín, se quedaron en Jerusalén. Pero fue el tiempo en que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, hermanos, los tomó, hermanos, y se los llevó. Después del imperio asirio, hermanos, se los llevaron para el norte y jamás regresaron. Entonces aquí dice claro, habla claro, dice, bueno, que el evangelio había sido dado para los judíos, pero los judíos lo rechazaron. Pero aquí en tiempos de Jesucristo dice, no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, hermanos, esta mujer era sirofenisa. De tal manera, el evangelio no había sido destinado para ella. Por eso, hermanos, que dice que Jesucristo no la consideró. Entonces ella vino y le adoró. Eso es lo más importante, hermanos, que podemos aprender. Dice que la adoró. Cuando hermanos, ¿cómo podemos quebrar el corazón de Dios o de Cristo Jesús? Adorarle. Sí, es cierto, el evangelio no era para mí, pero dice que ella que le adoró. Hermanos, se humilló. Hermanos, dejó su naturaleza. No fue el caso de Naamán. ¿Ustedes recuerdan el caso de Naamán? Bueno, que el profeta lo mandó a que se lavara en el río. Y dice, ¿cómo yo me voy a un río mugroso, cochino? Sí, con toda mi investidura de rey. Hermanos, bueno, él era soberbio. Pero esta mujer era sirofenisa, alejada de las promesas de Dios. Y dice, entonces ella vino y le adoró, diciendo, Señor, socórreme. Mas él le respondió y dijo, mis hermanos, esto quebró el corazón de Jesucristo. Dice, no está bien tomar el pan a los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Sabes qué le estaba diciendo Jesucristo a esta mujer? Es una perra. Es una perra, hermanos, en un sentido, hermanos, textual de la palabra. Hermanos, el evangelio no era para ellas, pero a causa, hermanos, de su adoración y de ver a Jesucristo, hermanos, como su sanador, ¿sí? Entonces dice, sí, Señor. Dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor. Es decir, soy una perra. Mas los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus señores. Observa, hermano, ya no estaba pidiendo todo. Solo me estaba pidiendo unas migajas. Hermano, pero como Dios es rico en abundancia, lo poquito que te da, hermanos, es suficiente para tu vida. Y dice, oh mujer, entonces respondió Jesús, le dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres, y tu hija fue sanada, y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué vemos, hermanos? Bueno, el evangelio fue dado a los gentiles, pero fue dado a los judíos, pero los judíos lo rechazaron. Entonces en tiempo de Jesucristo, hermanos, esta diferencia entre judíos y gentiles, él mismo la rompió, ¿sí? Y da la oportunidad a que ahora tanto judíos y gentiles fueran parte del remanente de su iglesia. Era parte, hermanos, estamos hablando de que ellos tenían que recibir las bendiciones. La palabra de Dios iba a recibir bendiciones. Así que los judíos se referían a ellos mismos como circuncidados, es decir, como gente que habían sido limpiados a través de la palabra del Señor. Sí, en el versículo 12, regresamos de Efesios, capítulo 2, versículo 12, regresamos que en aquel tiempo estaba sin Cristo, está hablando, hermanos, acerca de los incircuncisos, de los gentiles.
sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos, es decir, hermanos, a las promesas, al testamento que había dejado Jesucristo, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ya habíamos dicho, hermanos, que esto, hermanos, pegaba. Dice, sin fe, hermanos, cuando hablamos sin fe, es que la gente no era óptima, ¿sí? Y luego dice, hermanos, y dice, sin esperanza. Y sin esperanza, recordemos que la esperanza igual era un fundamento, así que no tenían ellos ni esperanza en el fundamento de la vida en Cristo Jesús. En el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ahora, es decir, lo que hace Pablo es que está dando un vuelto a lo que eran antes y ahora a lo que son a través de Cristo Jesús. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, entonces ahora en Cristo heredamos. Tenemos oportunidad de heredar lo del Señor. Con Cristo, dice ahora, con Cristo y su palabra, estamos heredando las promesas. Somos aceptos. Somos recibidos en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de lo que es la palabra? Por eso, tengo un estudio que no lo he sacado, hermanos, pero la gran similitud que hay entre la palabra de Dios y Cristo Jesús como el verbo encarnado. Algún día, si hay oportunidad, lo vamos a dar. Así que, si ustedes observan, en el Antiguo Testamento, el mundo estaba dividido. Dividido entre gentiles y judíos, ¿sí? Y era un abismo insalvable. El Evangelio había sido dedicado nada más a los judíos, ¿sí? Así que eran, sí, ambos, hermanos, pero cuando Cristo Jesús vino, ambos perdieron su identidad nacional, porque Cristo Jesús los unió. Y ahora, hermanos, heredó, hermanos, las promesas de vida eterna y salvación eterna para judíos y para gentiles. Gloria al Señor. Sí, ahora dice, hermanos, ahí dice en el versículo 13, en Cristo, dice, pero ahora en Cristo. En un comienzo decía sin Cristo, y ahora dice en Cristo, dice Jesús, vosotros, ¿quiénes? Judíos y gentiles, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, la sangre, hermanos, es lo que los unió, el reconocimiento. Te voy a decir algo, hermanos, para poder entender. Para llegarnos a Jesucristo, no se necesita, hermanos, tener riquezas, tener bienes, hermanos, ten tu corazón. Yo les he dicho muchas veces, si tú amas al Señor, pon tu corazón. Hermanos, si Dios va a hacer lo demás en tu vida. Así que ahora, si el mundo estaba dividido, el Antiguo Testamento, en judíos y gentiles, ahora estamos en Cristo, hermanos. Estamos en Cristo y somos uno en Cristo. Y todos los que le conocen y creen en la sangre de Cristo, tienen cabida, hermanos, en los cielos. Por eso dice la Escritura del apóstol Pablo, que en Cristo, hermanos, derribó la pared intermedia que había separación entre judíos y gentiles. Y ahora dice que somos uno, judíos y gentiles, hermanos. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, hermanos, a un judío viendo la cruz, que ahora a los judíos cristianos se les llaman los mesiánicos, que son los que conocen, que son judíos, hermanos, pero que han dejado la ley como tal y se han adoptado al conocimiento de Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 14, ahora vamos a ver esta unidad, ¿cómo será? Es una unidad total y completa en cuanto a Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 14, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, observen, derribando la pared intermedia de separación. Dice que Él es nuestra paz. Hermanos, Él está hablando de un nuevo hombre. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre. Observen, ahora de los dos hace uno. Así que por eso había dicho que pierden su nacionalidad. Porque, hermanos, de los dos ya son uno
haciendo la paz. Pero hermanos, no solamente son un nuevo hombre, sino que también el versículo 16 dice, y reconciliados con Dios en ambos, en un cuerpo, es decir, somos un nuevo hombre, ahora somos en un cuerpo, ¿sí? Y en el versículo 18 dice, sí, en un mismo espíritu, uno, en un mismo espíritu. Y en el capítulo 4 de Efesios 4, ahora dice, 4:4, dice un cuerpo y un espíritu, observen, uno, entonces, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados, en una misma esperanza, en vuestro llamamiento, una esperanza. Así que, hermanos, en el 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre en todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos vosotros. Hermanos, la aceptación a Jesucristo, somos uno en todo. Un cuerpo, una esperanza, una fe, un amor, un bautismo, una esperanza, hermanos, un Dios y un Padre. Uno. 7 unos. Gloria al Señor. Y a partir de entonces, hermanos, recibimos la herencia. En Hechos capítulo 20, perdón hermanos, siento que hoy estoy siendo demasiado complejo, pero hermanos, creo que así es Pablo, gloria al Señor, pero Dios es grande y misericordioso que nos dará entendimiento. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dice que daros herencia. No se oye. Ok. Dice la escritura que debemos dar, sí, que Él nos da herencia. Daos herencia, está hablando de una herencia espiritual. Y a través de eso, hermanos, somos partícipes de las promesas divinas. Gloria a nuestro Señor. Amén. Romanos capítulo 8. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. Ok. Romanos capítulo 8, versículo 17. Observen, hermanos, dice, y si hijos, también herederos. Observen, primeramente, Dios, hermanos, con Cristo Jesús nos unió en un solo pueblo. Y ahora, hermanos, dice que nos está haciendo partícipe de herencia, de darnos la herencia. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, hermanos, que las bendiciones sí que tenemos las de Cristo Jesús son compartidas con nosotros. Somos coherederos, es decir, hermanos, las bendiciones que Dios le dio a Jesucristo, ahora nosotros participamos de ellas mismas. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, y para que juntamente con Él seamos también glorificados. Hermanos, la palabra de Dios, si te das cuenta entonces, nos hace partícipes de la herencia en Cristo Jesús. Así que, hermanos, la Escritura es el pacto, hermanos, es el Nuevo Testamento que Jesucristo nos dejó. Hermanos, tú vas a recibir el testamento cuando muere el testador. Y cuando muere el testador, bueno, hoy se puede recibir en vida, ¿no? Pero en un sentido literal, hermanos, cuando Jesucristo murió, las promesas que Él dejó, nosotros somos partícipes de ellos. Para que podamos heredar, tuvo que haber muerto Jesucristo. Hermanos, y esas promesas están expresadas en el nuevo pacto, que es, hermanos, el Nuevo Testamento. Así que todos los contenidos que hay en el nuevo pacto es para bendición de nosotros, para poder disfrutar esas bendiciones. Hebreos capítulo 9, ya estoy terminando, hermanos, son unos 5 minutos. Hebreos capítulo 9, versículo 15, dice, y por causa de esto, Él es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
Hermanos, Cristo es el autor del testamento. Él lo hizo, Él lo diseñó, hermanos, y Él lo firmó con su sangre. Él lo firmó con su muerte, hermanos, ¿sí? Y a partir de entonces nosotros tenemos derecho a recibir ese testamento, esa herencia. Pero si nosotros no conocemos el testamento, que es la palabra de Dios, no podemos heredar. Así que no basta que haya muerto, hermanos, el testador, sino que es necesario conocer el testamento. Y ese, hermanos, es la palabra de Dios. Es, hermanos, el nuevo pacto. El nuevo pacto. Hermanos, ahora, ustedes recuerden, hermanos, en Génesis capítulo 22, ya saben a dónde voy, ¿verdad? Génesis 22, hermanos, es ahí donde están las bendiciones que Dios le dio a Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 18, después de que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo por fe, ahora dice la Escritura, hermanos, que Dios le dio una avalancha de bendiciones. Dice, perdón, es Génesis 22, ¿verdad? Estaba de Éxodo. Génesis 22, versículo 16, perdón, hermano, 16. Dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo, observen, hermanos, este es el pacto que Dios dejó para su pueblo. Se los dejó a Abraham, hermanos, para a través de Abraham nos llegó a nosotros. Dice, bendiciendo te bendeciré y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Observen, hermanos, cuando Dios en un comienzo, hermanos, creo que están en Génesis capítulo 12, 13, como el 14, cuando Dios está hablando con Moisés, dice, mira las estrellas del cielo si las puedes contar, creo que está en el 12, en el 13 o 14. Dice, mira las estrellas de los cielos si las puedes contar, así será tu descendencia. Mira la arena, los granos de la arena si puedes contarlo, así será tu simiente. Le está hablando, hermanos, de una simiente espiritual, hermanos, que es el mundo entero, y está la simiente terrenal, que es la simiente de Israel. Pues entonces dice, así será, dice en tu simiente, en las dos simientes, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahí está, hermanos. ¿Qué es lo que dice la Escritura entonces? Resumiendo, quiere que heredemos las promesas. La palabra, hermanos, es un libro que debemos de conocerlo. Debemos de saber, hermanos, el contenido de eso. Si no lo leemos, no sabemos lo que vamos a heredar. Y finalmente, hermanos, el último capítulo, Deuteronomio, capítulo 28. 28, del 1 al 14. Pero es muy largo, hermanos. Es muy largo, pero, hermanos, habla de las bendiciones. Dice, y será que si oyeres, observe que está cuando dice que si oyeres, son promesas que están condicionadas. Que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te escribo, esa es la palabra de Dios, hermanos. Es tan importante leer la Escritura, hermanos. Sí, ahí tú puedes ver, hermanos, la herencia que tú vas a recibir. Que si oyeres la voz de Dios, ahí dice que, y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones, y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bueno, a unos les persigue, hermanos, las deudas, las crisis, las enfermedades, pero aquí, hermanos, yo te dejo de tarea. Lee este capítulo completo, es muy largo. Pero, hermanos, aquí, hermanos, del 1 al 12 son las promesas heredadas para sus hijos. Las demás es para los impíos.
Así que, hermanos, Deuteronomio 28, hermanos, vemos las bendiciones por el caminar, por obedecer y por conocer sus mandamientos. Así que este es otro punto, hermanos, que nos enseña, hermanos, que nos enseña lo que es conocer la palabra del Señor. Vamos a heredar sus mandamientos, sus preceptos, sus leyes, sus testimonios. Gloria al Señor. Y si no lees, te estás perdiendo de la herencia que Dios tiene prometida. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues me da gusto, hermanos, ver a las familias de la iglesia. No puedo mencionar a todas porque seguramente me va a faltar una. Hermanos, pero gracias a cada uno de ustedes por su fe, la fe en Cristo Jesús que ustedes han depositado en fe. Les invitamos, hermanos, nuevamente a conectarse y ahí de abajo, hermanos, en la misma tableta, hermanos, pueden compartir los mensajes. Por favor, les pido de favor, compartan este mensaje, hermanos, a sus familiares, a la familia, ¿sí? A sus conocidos, a sus contactos que tengan ahí. Compártanos, hermanos, para ensanchar el Evangelio. Gloria al Señor, les amamos en Cristo. Dios les guarde, Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Gracias al Señor. Hasta luego.